爱情就是好听的事，这个是我想告诉你，我心爱很久没见，所以我说你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人。那天我就想你，来你电话没有？我给你打了一个，你也没有回答。那天我就Hablemos de Guinea Ecuatorial. Un saludo desde Malabo, Guinea Ecuatorial, con su servidor, don Javier Clemente Engonga Abomo, autor, escritor, emprendedor, visionario africano, negro, panafricanista y siervo de Dios. Eso es lo que soy y eso es con lo que me identifico y me identificaré siempre. En este nuevo episodio de Hablemos de Guinea quiero hablar de la literatura, aunque es verdad que todo el contenido de este podcast hace referencia a mi obra literaria, un catálogo de varios centenares de libros en varios idiomas, escritos en español, traducidos al francés, al inglés, al chino tradicional, al japonés, al portugués, al italiano y al alemán principalmente, todo hecho de la obra de mis manos, como se suele decir, por un servidor. Cientos y cientos de libros actualmente en mi página de la publicista de Amazon, que es Amazon Kindle Publishing. Tengo el fichero de publicación de 808 obras literarias, libros, revistas, novelas, libros de poemas, bastante narrativa, bastante prosa, bastante poesía, bastante creatividad, bastante color, bastante calor, bastante Guinea Ecuatorial, y por eso le he llamado Hablemos de Guinea a este podcast, porque hablar de mis libros es hablar de Guinea, hablar de mi obra literaria es hablar de Guinea, y en esencia yo soy Guinea y Guinea es la esencia de lo que soy. Hoy quiero hablar de la literatura, qué es la literatura para mí, porque por desgracia me considero una persona que lee muy poco, por lo menos leo muy poca literatura, leo muy pocos libros. Entonces, a pesar de que me encanta escribir y me encanta aprender, reconozco que leo poco, y eso no limita mi amor hacia el arte de las letras, porque pienso que la literatura es sobre todo saber decir lo que a veces cuesta decir, saber decir las cosas, saber ponerlas por escrito, saber transmitirlas, saber utilizar esa codificación alfabética de tal manera que capturas la atención, la intención y la imaginación de los lectores, y eso siempre me ha gustado. Primero, a mí me gusta una buena conversación, solo que también reconozco que ahora estoy aprendiendo más a ser mejor conversador, aprendiendo a escuchar. Pero una buena conversación es como la raíz de un buen libro, y siempre lo repito y siempre lo reitero dentro del ámbito de mi país. En mi país hay gente tan sabia, tan experimentada, tan inteligente, gente humilde, gente honesta, gente honrada,
que a veces hablas con algún conocido y le dices, joder, tío, de verdad, deberías escribir un libro, pero por el contenido, la sabiduría y la calidad que muchas veces manifiestan muchas personas en este país. Pero por desgracia las circunstancias personales, profesionales y humanas de cada individuo hacen que la literatura tenga importancia o no, dependiendo de con quién se esté hablando. Y es una pena porque muchas buenas conversaciones, muchos buenos contenidos, muchas buenas lecciones se pierden, muchos buenos maestros se pierden y muchos buenos alumnos también se pierden por la falta de ese contenido, por la falta de ese aprendizaje, por la falta de esos libros. Por eso la literatura para mí es un bastón, es una luz, es una guía, es una brújula que ayuda a la sociedad a saber lo que vale, a mirarse al espejo en sus propias palabras, con sus propias palabras, en un lenguaje que la misma sociedad pueda entender, pueda saber procesar, y eso es lo que se enseña de generación tras generación y se enriquece y va creando la sociocultura de una región y una civilización. Ese es el valor de la literatura para mí, desde la más primigenia, es decir, las artes rupestres o las pinturas en las paredes, en las pirámides en Egipto o en China o en Sumeria. Todo eso es la raíz de la literatura primigenia. Desde ese punto hasta la literatura de hoy en día, que es pura, neta y sobradamente digital y se digiere muy bien, sobre todo los audiolibros se digieren bastante bien, la mente los procesa muchísimo mejor y el conocimiento se queda intrínseco en el individuo, que quiere aprender. Eso es la literatura para mí. Yo creo que en Guinea Ecuatorial en concreto se debería promover muchísimo mejor la literatura. ¿Cómo? Esa pregunta da hasta gracia, ¿no? No creo que sea tan difícil acercar a las personas a lo que ellos mismos buscan, y lo que busca la gente es conocer. La gente tiene que poder tener acceso a lugares donde no solo pueden encontrar productos literarios hechos para ellos, adecuados para ellos, sino también que puedan sentarse y disfrutar de una buena lectura, como disfrutar de una buena tapa o de un buen batido, un zumito natural. La gente tiene que de pensar, de diseñar el método con el que realmente acostumbramos a disfrutar de ese placer que es leer y aprender. Debe ser algo mucho más natural. Uno debe tener la satisfacción, la necesidad, el hambre, las ganas de ir corriendo a una librería o a una biblioteca a sentarse y leer, como va corriendo ansioso al bar a tomar una copa que no le va a servir realmente para nada. Es solo una reflexión. Como digo, este podcast de hoy es para hablar de la literatura. Como autor creo que es pertinente, como ciudadano también creo que es pertinente, como ciudadano del mundo, como internauta creo que es pertinente. Creo que todos debemos acercarnos más a la materia literaria, acercarnos más al mundo literario, volver a aprender a leer bien, volver a aprender a comprender
y no solo creer que sabemos, sino a comprender lo que se nos está plasmando, sobre todo en el ámbito literario, es decir, por escrito. Bueno, eso es por hoy, es lo único que quería comentar, hablar un poco de lo que es la literatura para mí. La literatura para mí es una ventana al mundo, y la literatura con internet es una ventana al universo. No tiene límites, puedes realmente hacer lo que quieras. Es una realidad tan mágica que aún estamos intentando comprender cómo funciona, pero la literatura es importante porque ayuda a comprender. Eso es todo por hoy. Una vez más se agradece el tiempo dedicado, se agradece la atención prestada, se agradece el amor a la literatura, a las artes, se agradece el amor a nuestra tierra, y se agradece que un día como hoy hablemos de Guinea Ecuatorial. Un saludo cordial una vez más desde Malabo, un servidor, don Javier Clemente Engonga Abomo. Hasta pronto. 亲爱的，你就是我的爱人，你就是我的爱人。亲爱的，你就是我的爱人。亲爱的，你就是我的爱人，你就是我的爱人。亲爱的，你就是我的爱人。